desarrollo del seminario con la intervención del doctor José Daniel Pavón. El doctor Pavón es meteorólogo del Niño, CIIFEN, liderada en el grupo de investigaciones Tiempo, Clima y Sociedad del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia. Participa en el grupo de investigación meteorológica del programa de posgrado en meteorología de la misma universidad y del grupo de investigación Agua y Desarrollo Sostenible de la Universidad Central. Ejerció el cargo de subdirector de meteorología del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM entre 1995 y 2002. Desde 1997 al 2003 hizo parte del Task Group on Climate Impact Assessment, TGCIA, del Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. Ha participado como autor contribuyente en el AR3 del IPCC y como revisor de los AR4, IPCC y AR5, IPCC. Desarrolla investigación del clima regional, de la variabilidad climática y su efecto sobre el territorio colombiano y en la América tropical, particularmente sobre los fenómenos de El Niño y La Niña, oscilación del sur, su efecto climático e impacto socioeconómico tanto en el territorio colombiano como en los países andinos. Igualmente se dedica al estudio del cambio climático y su manifestación sobre el territorio colombiano y en América tropical. Ha elaborado escenarios de cambio climático para Colombia y realizó el análisis de sus impactos socioeconómicos y ambientales. Nuevamente les recordamos que pueden hacer sus preguntas una vez finalice la intervención del doctor Pavón, para lo cual tendrán a disposición formatos que le facilitarán los funcionarios. Le agradecemos que las preguntas sean formadas. A todos, en primer lugar, un agradecimiento a quienes organizaron el evento por la invitación, por darme la oportunidad de expresar algunos aspectos relacionados con el cambio climático en general, el cambio climático en Colombia y el cambio climático ya en la región de la CAP. Pues a todos un cordial saludo, a los colegas conferencistas, a las autoridades que estén acá, al público en general, señoras y señores. Voy a intentar pues hacer una aproximación más cercana en cuanto a región sobre lo que es la realidad climática, el cambio climático, el asunto de la vulnerabilidad y la adaptación, digamos, en el tema de la sostenibilidad. Ante todo, iniciamos con una contextualización. Quienes son expertos en clima, meteorólogos, climatólogos, porque conocen mucho de climatología y meteorología, les ruego me disculpen, porque va a ser una contextualización inicial con unos conceptos básicos, ¿cierto? Entonces, esto no pasa. Entonces, en la contextualización debemos considerar, digamos, la diferencia entre lo que es el tiempo atmosférico y el clima. Es algo, digamos, son conceptos muy relacionados, pero tienen una diferencia. Y a partir de esas diferencias vamos a hablar de la variabilidad climática, del cambio climático, y con esos conceptos que nos vamos a ceñir a lo que es la adaptación. Yo tengo aquí el curso, no sé si se alcanza a ver en pantalla. Yo lo que quiero señalar es que cuando nos referimos a tiempo, nos estamos refiriendo a un momento determinado, es un momento instantáneo, el estado de la atmósfera. ¿Está lloviendo o no está lloviendo? ¿Está nublado o está lloviendo? En fin, eso. El fenómeno que está ocurriendo en el momento, en horas o en 1 o 2 días, mientras que el clima ya se refiere a lo que es, lo que predomina en un periodo determinado. Entonces allí ya nos referimos. La diferencia la vemos, por ejemplo, en este gráfico donde las barritas, las líneas verticales
azul oscuro es la cantidad de lluvia diaria durante un año determinado, y las sombras que están en azul más claro, bueno, para mí son azul, para otros no sé qué color. En el fondo, esas barritas de fondo azul, digamos, es el acumulado mensual, y eso ya estamos hablando de la escala climática. Entonces hay una relación aquí entre tiempo y clima. El día a día que están las barritas azules oscuros es tiempo, y lo que ya tenemos los acumulados es clima. Con los acumulados que se tienen acá durante varios años se construye lo que se denomina los normales climáticas, que son los promedios de 30 años, que está al final ahí a la barra izquierda. Las barras verdes son, digamos, es el comportamiento, el patrón del comportamiento de la precipitación durante el año para la región de ese ejemplo. Entonces, ahí conectamos meteorología y climatología. Tiempo es el área de la meteorología, la dinámica atmosférica, el clima es el área de interés de la climatología y es la dinámica del clima. Entonces también debemos mirar en ese sentido, diferenciar los fenómenos meteorológicos y los diferentes tipos de fenómenos meteorológicos y lo que son los fenómenos climáticos. Entonces ahí en el cuadro de la izquierda vemos los diferentes tipos de fenómenos meteorológicos y los climáticos. Entonces, en el contexto de mi presentación vamos a hablar de fenómenos extremos, y en unos casos me referiré a fenómenos extremos meteorológicos, y en otros casos me referiré a extremos climáticos digamos, de la escala climática. Un ejemplo, cómo es la relación de la variabilidad climática con el cambio climático, pues lo veremos un poco adelante. Entonces, con base en esto, llevemos en mente tiempo y los fenómenos meteorológicos son los que ocurren en un momento, un día, horas, y clima, lo que ocurre ya en un periodo determinado, el acumulado. La diferencia la ven ustedes en el panel izquierdo arriba. Tiempo lo estamos representando con un cuadro, una pintura donde está una lluvia, y el clima lo estamos representando con las estaciones del año que están aquí, ¿cierto? Porque es lo que predomina en una estación determinada. Hay unos patrones climáticos, digamos, hay unas estaciones en las latitudes medias: el verano, el invierno, el otoño, la primavera. En nuestras latitudes, la estación lluviosa o la estación seca. Tenemos estaciones, y a esas estaciones se han adaptado los ecosistemas y las actividades humanas. También las actividades humanas y los ecosistemas están adaptados a una distribución espacial, a la distribución espacial de los climas. Los diferentes climas que están en el planeta de alguna manera están regulando la distribución espacial de los ecosistemas, y también están regulando la distribución de las actividades humanas. No son el único factor, no estamos diciendo que el clima es determinante de todo, pero eso es un factor ambiental muy importante que determina la distribución y el patrón anual de los procesos ecosistémicos y de los procesos en los sistemas humanos. Entonces tenemos diferentes formas de relación. Para los ecosistemas es la distribución espacial, el funcionamiento, y para los sistemas humanos el clima funciona a través del impacto, el efecto de los ecosistemas, y directamente en la disponibilidad de recursos hídricos, directamente en el alimento, pues en la agricultura, en la energía, en todo ello. Entonces, de alguna manera, nuevamente, el clima, o de manera alta, incide en los modos de vida, digamos, en la alimentación, en el abrigo, en la energía, alimento, agua, y a partir de ello cualquier variabilidad, cualquier anomalía climática o cualquier cambio en esos patrones a los que está ajustada la sociedad, entonces impacta, afecta tanto ecosistemas como sistemas humanos. Entonces tenemos que a veces ocurren anomalías. Esa secuencia de anomalías, ustedes han escuchado hablar tal vez del niño de 1991-1992 o del niño 1997-98. Digo yo, la mayoría los han escuchado hablar, algunos nos tocó vivirlo. O han vivido la anomalía climática del 2010, 2011 y parte del 2012 con el fenómeno La Niña. Entonces, esas secuencias de anomalías
Son oscilaciones del clima que nos traen situaciones anómalas extremas e impactan de diferente forma ecosistemas y sociedad. Pero también tenemos que el clima en el largo plazo también está cambiando. Digamos, esos patrones establecidos, digamos, lo que nosotros hablamos, lo que predomina en 30 años, por ejemplo, eso está cambiando. Y esos cambios que se dan lentamente serían lo que se conoce como cambio climático. Aquí en la gráfica estamos representando tanto la variabilidad climática como el cambio climático. Entonces, aquí en la parte inferior tenemos un año determinado, las lluvias todos los días. Entonces, esta es la escala meteorológica. Y esto simplemente es un año que tomamos de acá, creo que es el 89. Es un año, pero eso está representado acá solamente en un punto. Aquí ya es simplemente un dato climatológico. En esta está representado una anomalía climática, es decir, hubo menos lluvias que lo normal en ese año. Lo que está por debajo de esta línea son lluvias por debajo de lo normal, lo que está por encima lluvias por encima de lo normal. Y ahora si miramos el comportamiento para la sabana de Bogotá en una serie de 140 años, una serie tratada especialmente para homogeneizar y complementar, es la serie más larga que tenemos para el país, ¿cierto? De precipitaciones de 1866 hasta 2012. Les vamos a encontrar allí que pues la variabilidad climática, las diferentes escalas, tenemos la azul, sería la interdecadal, por ejemplo, ya lo miramos más adelante, las oscilaciones de la línea negra, las oscilaciones de una línea azul, es variabilidad climática, y una línea roja que ven gruesa acá, eso ya es una tendencia de cambio climático en esos 100 años. Este ejemplo lo vamos a retomar para hablar de variabilidad climática y cambio climático en la cara. Entonces llevemos en mente que la variabilidad climática son oscilaciones que nos traen anomalías en determinados periodos de tiempo, anomalías que pueden durar 1 o 2 años. El cambio climático es un cambio muy lento que está ocurriendo, como ven usted la línea allí, en el caso de la precipitación de la sabana de Bogotá. Ahora veamos, digamos, la variabilidad climática y el cambio climático en el territorio CAR, pero para avanzar en eso debemos mirar primero cómo es el clima en la región CAR. Pues todavía lo conocen porque me imagino todos conocen el departamento. Pero entonces tenemos una distribución espacial. Arriba a la izquierda tenemos dos mapitas, una de la distribución espacial de la temperatura y una distribución espacial de la precipitación. Entonces vemos regiones más calurosas, menos calurosas, otras más lluviosas, menos lluviosas. También tenemos un ciclo anual de las temperaturas, que es la que ven en el medio, en el panel de arriba. Tenemos como dos picos en la temperatura, uno por allá en marzo, abril y otro pequeño por allá en noviembre, diciembre. Es un comportamiento casi bimodal, pero la amplitud de ese cambio no más de un grado. En el caso de la precipitación, que son las barras azules que están abajo, tenemos el comportamiento de la precipitación en el territorio de la CAR. Hay con algunas excepciones, la mayor parte es bimodal, es decir, existen 2 temporadas de lluvias y una seca y una relativamente seca, no relativamente lluviosa. Que es lo que ven a la izquierda, unos ejemplos de los datos de estaciones en diferentes regiones de la CAR. Y que aquí tenemos la distribución de los fenómenos extremos, digamos, las precipitaciones mayores de 30 milímetros o precipitaciones extremas identificadas por otra metodología, la tenemos allí, y también tiene una distribución espacial bimodal, es decir, aunque no siempre concuerda la distribución de los fenómenos extremos de lluvia con los periodos más lluviosos, no siempre coinciden. Entonces tenemos que, ese es el clima que se tiene en resumen, ¿no? Sobre el clima de la Cundinamarca y de la región CAR, pues se puede escribir muchísimo más, yo no puedo escribir sino eso. Entonces tenemos como ejemplo resumido, ¿qué es? Digamos, tenemos una distribución diferenciada de la temperatura y de la precipitación, y durante el año hay un ciclo anual de la temperatura. Hay fenómenos extremos como por ejemplo eventos de lluvia que son más frecuentes en determinados meses. Hay otros fenómenos extremos de la temperatura, por ejemplo las heladas en el altiplano, ¿cierto?
Hay otros fenómenos extremos que están asociados con lluvias intensas, que son las granizadas. Entonces, eso ocurre en el territorio de la Carne, en el territorio de Cundinamarca. Pues, ¿cómo el sistema socioeconómico, cómo ese territorio está relacionado con el clima, con las relaciones del clima con lo que ocurre en el territorio local? Entonces, en primer lugar, el clima está influyendo en la fenomenología de plantas, animales, en esos ecosistemas que están allí, ¿cierto? Y también incide en los servicios ecosistémicos. Hablamos de ecosistemas como alimento de la parte biótica y hablamos como servicios ecosistémicos como algo útil para el uso por parte de la sociedad. Entonces, esos ecosistemas están regulados estacionalmente. Ahora si miramos el mapa de la CAP, pues hay unos ecosistemas abajo en lo que es Magdalena Medio, Magdalena Alto, o si miramos el altiplano o miramos la zona de páramos. Pero hay una distribución que obedece a que hay unos patrones, una distribución espacial de la temperatura, también una distribución espacial de la precipitación. Ahora, durante el año ocurren procesos en los ecosistemas que también generan, digamos, estacionalidad en su funcionamiento. La fenología, se habla de la fenología en la parte de plantas y animales que está ajustada al ciclo anual de las temperaturas, al de la precipitación, en algunos los vientos y la humedad. Entonces, a través de esa influencia en los ecosistemas y en los servicios ecosistémicos, el clima está influyendo en todos los procesos que ocurren en el territorio de la Carne. Ahora, el clima también, a través de la precipitación, incide en los recursos hídricos, y los recursos hídricos en el territorio tienen diferentes usos. La sociedad los utiliza para abastecimiento de agua, para agricultura, industria, para diferentes usos. Entonces tenemos que en esos usos hay estacionalidad. En una estación hay más o menos recursos hídricos y de alguna manera la planificación de diferentes sectores se desarrolla a través de ello. También afecta la agricultura y la ganadería. Las siembras son antes del periodo de lluvia y se cosecha después del periodo de lluvia. Digamos, es el ejemplo más claro de las relaciones clima y actividades humanas. La infraestructura también se ve en las carreteras, puentes, canales que están asociados también a ese clima, a través de con los recursos hídricos en general. Y la población, la parte de la seguridad alimentaria, aspectos importantes a través de la disponibilidad de agua, alimento, también acceso, en la medida como se afecta a la infraestructura. Diferentes aspectos de la economía del territorio pues está afectado, digamos, está influenciado por el clima, la salud humana también, y los desastres. Digamos, hay una estacionalidad de los desastres. Y la gestión de riesgo pues generalmente se hace en relación con los fenómenos que se presentan, ¿sí? Porque hay una distribución, las heladas y las granizadas se dan en los altiplanos, por ejemplo, y aquí se debe hacer gestión de riesgo frente a eso. No se va a hacer gestión de riesgo contra las granizadas en la Dorada, en Magdalena Medio, porque no hay heladas ni granizadas, pero habrá otros fenómenos en los que hay que hacer gestión de riesgo. Entonces, el clima nos brinda unas condiciones, una distribución espacial de la temperatura, la precipitación y también una estacionalidad, pero también nos brinda unos patrones de distribución espacial en el territorio y una estacionalidad de los fenómenos meteorológicos extremos. El clima es el que regula que esos fenómenos meteorológicos ocurran en determinada época del año o que se den en determinada región. Entonces, esa es la relación del clima con el territorio. Analicemos la variabilidad climática en el territorio, aquellas oscilaciones que se dan cierto año a año, y las tomamos, por ejemplo, por la temperatura del aire. Aquí tenemos las temperaturas medias del aire a la izquierda de diferentes estaciones de la región Carne, de Cundinamarca. Y vemos que hay oscilaciones, hubo periodos que fueron relativamente más cálidos, otros más fríos, ¿cierto? Pero si miramos la diferencia entre los mínimos y los máximos en esa variabilidad climática, ¿cuánto hay? Ya son 2 grados y medio, ¿cierto? Entre un año y otro. Ya no estamos mirando el ciclo anual, sino ya estamos mirando la variabilidad. Entonces tenemos situaciones extremas de temperatura, en este caso,
Ahí tenemos que hubo años en que fueron más cálidos y años que son, voy a intentar mostrar años más cálidos, por ejemplo este año, que está cerca. No tengo puntero. Ese fue el año 1997, ¿sí? ¿Alguien recuerda qué pasó en ese año? No, algunos nacieron en ese año, pero digamos, ¿qué pasó en la parte ambiental? Claro que es un gran acontecimiento. Bueno, ya vamos a hablar de qué pasó en ese año. También tenemos la variabilidad de la precipitación, ¿cierto? Tenemos variabilidad de la precipitación. Entonces ahí tenemos las fluctuaciones, en azul las fluctuaciones más frecuentes, que es una variabilidad que se denomina intraestacional, que es de mes a mes, pero en la roja tenemos la variabilidad interanual. Entonces la roja me muestra los años que fueron más cálidos, más lluviosos o menos lluviosos. Entonces eso se está presentando. Si nosotros analizáramos la variabilidad climática, la variabilidad de la precipitación en diferentes estaciones de la CAR, podríamos construir esa misma figura y son casi paralelas porque la variabilidad climática tiene una expresión regional homogénea. Entonces vamos a encontrar de pronto las mismas fases de periodos secos, años muy secos o ciclos secos y ciclos lluviosos. Si nosotros miramos la variabilidad climática, es decir, ya con datos de precipitación anual, retomo ahora la figura como la que di el ejemplo de variabilidad climática y cambio climático para mirar solo variabilidad climática. Entonces tenemos la línea negra delgada que es las precipitaciones anuales, que tienen muchas frecuencias, y ahí hubo años en que fueron más lluviosos, menos lluviosos. Tienen la línea azul. La línea azul, en donde van a haber ciclos de pronto de 5 o 7 años, ¿cierto? Hay oscilaciones, esa es la variabilidad interanual, pero de mayor plazo, que tiene un ciclo, ya lo vamos a ver. Y viene la verde, que es la variabilidad interdecadal, o sea, ciclos de decenios. Entonces, pero ¿a qué me refiero? En la región CAR hemos tenido periodos de muchos años que han sido por debajo de lo normal. Bueno, las líneas horizontales son las normales de 1961, 1990, 1971, 2000 y 1981, 2010, que, digamos, para ver el umbral alrededor del cual están oscilando las, digamos, esa variabilidad climática. Entonces tuvimos periodos muy lluviosos. Y vean ustedes que ahí está el ejemplo de 100 años, y el evento extremo de variabilidad climática que ocurrió en el 2010-2011 fue bastante fuerte en esa serie que está allí. Fue un evento extremo, pues muy extremo, que nos trajo precipitaciones, que, bueno, todos tal vez fueron testigos de lo que pasó ese año, y fue el impacto de uno de los más grandes. Entonces, el territorio de la CAR se ve afectado recurrentemente. Digo recurrentemente porque, mire, tenemos ciclos de periodos poco lluviosos, y vienen periodos muy lluviosos, poco lluviosos, muy lluviosos. Y aquí podemos ver los periodos donde se han presentado las sequías más importantes de los 100, 140 años que hay en el registro que se está mostrando. Entonces, la sabana de Bogotá, en este caso que es el ejemplo, pero el territorio de la CAR se ve afectado recurrentemente por esos fenómenos. Sequías e inundaciones. Sequías e inundaciones. Eso es por la variabilidad climática. Dentro de la variabilidad climática se ha identificado que para el territorio CAR las señales más importantes la desarrollan lo que son los fenómenos El Niño y La Niña. Los fenómenos El Niño y La Niña ocurren en el Océano Pacífico, no ocurren acá en Colombia ni en el territorio CAR ni en la sabana de Bogotá. Son el calentamiento o el enfriamiento del Océano Pacífico, pero ese calentamiento y enfriamiento genera oscilaciones, y esas fluctuaciones que tenemos allí en la línea roja son generadas, no todas, pero gran parte por el fenómeno del Niño o de La Niña. Y esas situaciones, por ejemplo, los periodos con menos lluvia, me trae fenómenos meteorológicos y situaciones extremas en el día a día. Por ejemplo, cuando hay fenómeno El Niño en la sabana de Bogotá se presenta, porque hay condiciones climáticas relativamente secas, se presentan más incendios, ¿cierto? O cuando hay fenómeno La Niña se presentan más lluvias intensas y se pueden presentar inundaciones súbitas
o las inundaciones de largo periodo. Las inundaciones súbitas son un fenómeno hidrometeorológico extremo y las inundaciones de largo plazo son un fenómeno hidroclimático. Si nosotros miramos, esto es otro ejemplo del análisis de la variabilidad climática para un sector de la parte occidental de la sabana de Bogotá, en la vía que va hacia Honda, que se hizo un análisis y se encuentra también ese tipo de oscilaciones generadas por el niño y la niña. Y si nosotros analizamos los fenómenos extremos, aquellas lluvias mayores de 30 milímetros o las lluvias que realmente son raramente extremas, entonces vamos a encontrar que ustedes ven el promedio, o sea, el patrón a lo que se debería ajustar la comunidad, la sociedad, pero a los lados tenemos el niño y la niña, lo que ocurre con los fenómenos, el número de eventos cuando hay niños o el número de eventos cuando hay niñas. En general, en el territorio cuando viene un fenómeno del niño, pues aumentan los eventos de lluvias intensas y pues los eventos extremos asociados a esas lluvias intensas, la niña. Cuando ocurre el niño, pues lo contrario, hay menos eventos extremos, hay condiciones secas, pero se presentan otros eventos como los que estaba mostrando acá, en este caso los incendios, ¿no? Mirando ya no solamente con datos y sin hacer solamente el cuento, sino lo que aparece reportado en los periódicos, haciendo una historia, entonces mirando una base de datos desinventada, entonces vamos a encontrar que para el territorio K, durante los eventos de la niña, es que ocurren son más frecuentes los deslizamientos, los derrumbes en las carreteras, ¿cierto? Y en las poblaciones que están en alta pendiente, donde ocurren los desastres más fuertes. Los impactos de la variabilidad climática, los impactos, no tengo que hablar mucho de los impactos de las fases extremas de la variabilidad climática, porque ustedes todos han sido testigos del impacto de una de las fases extremas de la variabilidad climática, que fue en el 2010 y el 2011, las inundaciones, no solamente en la sabana de Bogotá, sino todos los eventos relacionados en todo el territorio acá, en toda Colombia. Pero lo que sí quisiera resaltar es que esos fenómenos son recurrentes, es decir, tenemos ciclos, hay ciclos como ustedes pueden ver, hay años que son más lluviosos, hay años menos lluviosos, y estamos entonces dispuestos a que recurrentemente se nos presenten periodos con inundaciones o con crecientes súbitas, inundaciones súbitas o sequías. Entonces esa es una de las expresiones, y el impacto pues es en todo el sector socioeconómico, en la parte de infraestructura, en los ecosistemas, pero en la parte de ecosistemas, ¿cuál es de pronto que más afectaría? Pues en un periodo muy lluvioso los ecosistemas de alguna manera se ven afectados, pero de alguna manera se pueden recuperar. El problema es en la fase del periodo seco, donde se desarrollan incendios que no se controlan y pueden acabar con un ecosistema o con una gran extensión de un ecosistema. Entonces allí los impactos en los ecosistemas serían grandes. Los impactos de la variabilidad climática pues están en todo. Yo les mostré al comienzo cómo el sistema socioeconómico de la región están relacionados con el clima. Si ocurre una anomalía climática, pues va a afectar a todo ese sistema socioeconómico, y de hecho pues lo afecta, ustedes saben. Ahora veamos el cambio climático en el territorio acá, también mirando por las tendencias de temperatura. Entonces aquí por lo menos hay una dificultad con las series de temperatura del aire para la región y para todo el país, como lo ven ahora aquí. Las son relativamente cortas, pero aquí tenemos series de 50 años que me están mostrando más o menos una tendencia de 1 grado por decenio. Es lo que se ha tomado como una décima de grado por decenio, 2 décimas de grado, pero eso es lo que está ocurriendo con la temperatura. ¿Qué está ocurriendo con la precipitación? Digamos, en un ejemplo que nos mostraron en la intervención anterior, se decía sobre las dificultades que hay para determinar las tendencias de largo plazo, porque si tomo 30 años, entonces aquí podemos ver la tendencia en la precipitación. En 100 años realmente no es más del 5% del promedio 1961-90. Ustedes la pueden ver en la línea roja que tiene unas ondulaciones allí, si lo alcanzan a ver.
la línea roja que estoy señalando acá, esa es la tendencia, ahí es donde podríamos ver la expresión del cambio climático en la precipitación de la región, ¿cierto? Entonces, ustedes ven, es un cambio muy lento, es el cambio climático, es lo que está pasando. Ahora, no estamos viendo las oscilaciones de la precipitación, grandes fluctuaciones, como la de 2010-2011. 2010-2011 no fue cambio climático, es una fase extrema de variabilidad climática. 97-98 fue la fase extrema opuesta, ¿cierto? Entonces, cambio climático es algo muy lento, muy paulatino que va empezando. Y arriba, en el cuadro de arriba, se hace el análisis también utilizando los periodos, las normas que son los promedios de 30 años, pero calculándolos de corrido. Entonces, si ustedes miran, en los 140 años que se analizan allí, que es la serie, la tendencia, el cambio no es más de 100 milímetros, ¿cierto? Y 100 milímetros es el 10%, un poquito más del 10% del acumulado anual que a lo que estaríamos acostumbrados en 1961 1990. Bueno, yo estoy diciendo que no es más, eso es importante, son cambios pequeños, pero en el largo plazo, a tomarlo en el largo plazo, son cambios importantes y hay que prestarle atención. Mi intención no es, ¿cómo se diría?, subvalorar los cambios que se dan lentamente con el cambio climático, sino es como mostrar la diferencia, que es la variabilidad climática y el cambio climático. En la de abajo tenemos dos: variabilidad climática en las oscilaciones y cambio climático en la línea roja. Haciendo el mismo análisis con el RP Index, con series de 30 años, 35, 40 años que RP Index utiliza, entonces se tiene que para la precipitación en la región CAR estaría por acá, ¿sí? Entonces tendríamos algunas zonas donde la precipitación estaría aumentando y algunas en las cuales está disminuyendo. Para eso es necesario analizarlo muy localmente. Lamentablemente no todas las regiones de la CAR se tienen estaciones con suficientes datos para hacer eso. Pero lo que se puede aprovechar es en que, así como la variabilidad climática tiene como una expresión homogénea, si se identifica una región donde el comportamiento del clima es homogéneo, allí podríamos tomar los datos de las estaciones más cercanas o las tendencias más cercanas y poderlas aplicar a la región. Eso es como parte de metodología. Con el RP-Index para diferentes puntos de la región CAR encontramos ese tipo de tendencias. Vemos que se concluye allí que con los datos que existen lo que está ocurriendo es el calentamiento es identificable, el número de heladas estaría disminuyendo, el número de días con heladas. En cuanto a la precipitación, lo que ya les mencioné, hay zonas donde está aumentando y hay zonas donde está disminuyendo. Para el futuro, lo que se tiene de escenarios tenemos para 2011-2040, que es el más cercano, lo que se tiene, bueno, un calentamiento de más o menos lo máximo que podría llegar hasta los 2 grados. Ahí hay los tres párrafos muestran 2011, 2040, 2070, 2041, 2070 y 2071, 2100. Son los diferentes escenarios. Lo que se resume es que sí hay un calentamiento que al parecer no es homogéneo, pero se pueden tomar en el caso de temperatura valores homogéneos de calentamiento. En el caso de la precipitación, hay unas zonas donde está aumentando la precipitación, aumentará la precipitación y en otras disminuirá. Entonces, con base en ello, esos son los escenarios que dispone la CAR que fueron desarrollados para la CAR. Pero veamos, a diferencia de los impactos del cambio climático en la CAR. Entonces, nuevamente, en el análisis tenemos que mirar el impacto en la biodiversidad, la influencia del clima en los ecosistemas, el impacto en la modificación de los servicios ecosistémicos y ahí el impacto en todo lo que es el sistema socioeconómico de la región. Entonces, pero esos impactos no son inmediatos, ¿cierto? Son en el largo plazo. Si nosotros veamos la diferencia en los impactos de la variabilidad climática y del cambio climático, pues a la izquierda tendrán los de
variabilidad climática y los del cambio climático. Digamos, en el caso de la variabilidad climática, ustedes vieron que son pulsaciones de meses con anomalías extremas que impactan abruptamente, digamos, en la escala del tiempo. Es un impacto que dura 1 o 2 años, en el caso de la variabilidad climática asociada, por ejemplo, al niño o de la niña. Y en el promedio de vida, una persona que viva cuando quiere vivir, más o menos una persona viva que 75 años es el promedio de vida. Entonces, en 75 años promedio de vida, una persona puede tener uso de razón de más o menos 3 fenómenos el niño o 3 fenómenos la niña, o sea que sí puede percibir los impactos de la variabilidad climática, ¿cierto? Ahora, si hablamos en términos de planes de desarrollo, los planes de desarrollo se hacen para cuándo? Hay de largo plazo y hay los planes quinquenales o cuatrinales, ¿cierto? Entonces eso va hacia digamos, los impactos son perceptibles. Si nosotros vamos a cambio climático, el cambio climático ocurre paulatinamente, se extiende a un periodo mayor, se establece como verdadero y prácticamente una generación no percibe los impactos de la variabilidad climática. Si nosotros queremos saber los impactos de la variabilidad climática en personas, deberíamos entrevistar tal vez a los de mayor edad, ¿cierto? Pero a mí no me entrevisten, por favor. Entonces, bueno, algo que iba a mencionar es sobre cómo se aborda la parte de amenaza o vulnerabilidad del riesgo, digamos, los riesgos hidroclimáticos, pero una cuestión son los riesgos por fenómenos meteorológicos y lo otro los riesgos por fenómenos hidroclimáticos asociados a variabilidad climática y otro es el riesgo por cambio climático. Como los riesgos por cambio climático es ese plus si aumenta 3 o 4 días con más lluvias, por ejemplo. Entonces eso ya es el riesgo de cambio climático para la región. Pero bueno, aquí me están señalando que se me acabó el tiempo y yo tenía todavía 20 diapositivas. Pero entonces simplemente lo que voy a resumir esas 20 es lo siguiente, digamos, hay que, digamos, abordar, independientemente de que hay la diferencia entre fenómeno meteorológico o hidrometeorológico extremo, fenómeno de variabilidad climática extremo, ¿cierto? Y cambio climático, digamos, el marco conceptual y teórico para abordarlos es el mismo que se utiliza en cuanto a la teoría de riesgo por fenómenos naturales, que es el marco conceptual de amenaza o vulnerabilidad del riesgo que tienen aquí. Simplemente lo que quiero muy rápidamente mencionar es que los impactos se miran desde el punto de vista conceptual como riesgos, digamos, algo que probablemente ocurre, los impactos de lo que ha ocurrido, ¿cierto? Lo que ocurre realmente. Entonces se tratan como, la amenaza es el fenómeno que impacta a un sistema que está expuesto. Ahora, en muchos se da la exposición como si fuera parte del sistema expuesto, ¿no? La amenaza es un fenómeno y un sistema expuesto, eso es amenaza. Ahora, ese sistema expuesto puede ser vulnerable o no, entonces ya se le analiza la vulnerabilidad para identificar. Ese sistema expuesto o sus elementos pueden ser vulnerables. ¿Por qué? Porque tienen poca capacidad adaptativa o porque son altamente sensibles, lo que se muestra allí. Y la vulnerabilidad pues se mira, bueno, ambiental, económica, política, social. Resulta que cuando se da la mirada, cómo se aborda la identificación de la vulnerabilidad, que es importante el tema para la adaptación al cambio climático. Entonces allí simplemente hay que conocer el clima cómo el clima actúa sobre la región. Lo que les estaba diciendo, tenemos que ver cómo en la parte biofísica, político-administrativa, en región, territorio, pues, cómo actúa el clima sobre las actividades de los ecosistemas, las comunidades y sus medios de vida. Hay que establecer las diferentes formas de relación de esas comunidades, de ese sistema, pues cómo están relacionados con el clima, para después sí analizar los impactos. Si se le hace un cambio al clima por una anomalía o por cambio climático, cómo se ven impactados. Entonces, digamos cómo son impactados y podemos identificar la vulnerabilidad a partir de allí. ¿Por qué son vulnerables? Entonces empieza allí lo que ya sería la medida de adaptación.
errores en el análisis de vulnerabilidad conceptuales. Este mapa que los pongo allí es un ejemplo de una costosa consultoría de un organismo internacional, que no es CIFER, sino de otro organismo internacional, donde ponen, por ejemplo, eso, que la exposición más la sensibilidad, más la capacidad adaptativa, con eso identifican la vulnerabilidad. En primer lugar, nunca la exposición, porque la exposición es parte de la vulnerabilidad. Y segundo, la sensibilidad y la capacidad adaptativa operan, son de signo opuesto, o sea, no se pueden sumar. Y con esto se llevó a que diferentes ministerios en esos países tomaran decisión. Bueno, ya no sé qué tomarían, pero por lo menos se entregó para políticas públicas. Entonces, lo que llama la atención es, así como el director de la CAD esta mañana llamaba la atención acerca de que algunos copiaban el POT de una región para ponerlo en otra, entonces es un problema, digamos, en la identificación de la vulnerabilidad para problemas para soporte a la adaptación al cambio climático. Hay que ser muy serios. Están pululando adaptólogos y vulnerabilidólogos que supuestamente presentan este tipo de estudios que inducen a errores. Entonces, con este tipo de estudios, ¿qué pasa? Un alcalde, un gobernador o un director de una corporación toma decisiones y el día de mañana le van a decir, oiga, pero era que el POT estaba copiado, oiga, es que eso estaba errado, es más o menos lo que. Entonces, es un problema de ética, es un problema de moral, porque hay parte en el sentido de, digamos, se presentan a consultorías por cuestiones, bueno, no sé. Ahora, las etapas del ciclo de adaptación, una vez identificada la vulnerabilidad, pues viene todo el tipo de, digamos, la propuesta de medidas de adaptación, pero esas medidas de adaptación tienen un ciclo. Entonces, como tengo que resumir, entonces ahí en la página que viene abajo está ese libro que se muestra allí, que es como una guía para la adaptación, donde se explican esos puntos que están allí, cómo abordar la adaptación. Pero lo clave es que, si bien el cambio climático es un tema global, tiene cobertura regional, que en los diferentes países es como, debe ser una preocupación del Estado, entonces los diferentes países deben proponer medidas de adaptación, pero no las pueden proponer a nivel nacional, digamos, desde un escritorio, es decir, es que aquella comunidad tiene que hacer eso, ¿no? Las medidas de adaptación, las opciones las tiene que identificar la comunidad. Pero entonces ustedes dicen, pero estamos haciendo un plan nacional de adaptación, ¿no? Claro, hay que hacerlo porque hay como diferentes niveles y como diferentes fases en esa adaptación. Un país pues debe estar preocupado porque el cambio climático lo va a afectar, entonces debe abrir como las posibilidades de adaptación. Y una medida de adaptación es por lo menos conocer el clima nacional, empezar a organizar el sistema para que las comunidades, los municipios y todo ello vayan identificando esas medidas de adaptación. Pero las medidas de adaptación reales se identifican allá en el pueblo o en la comunidad donde esté, allí es donde se identifican. Pero entonces, ¿cómo hace un alcalde para poder preguntaban ayer, pusieron el ejemplo del alcalde que quiere, ¿de dónde empieza? Pero lo que tiene que empezar es por conocer cómo su territorio está relacionado con el clima, cuáles son los procesos que se ven más afectados por el clima, por ahí deben empezar, y ver cómo la comunidad está relacionada con el clima. De pronto no necesita medidas de adaptación también, revisar qué es lo que va a cambiar allí. Claro que toda esa tarea no lo va a hacer el alcalde, entonces por eso tiene que tener un grupo. Cada alcalde debería tener un grupo de expertos en eso, pero no es que vaya a contratar consultores porque ya los tiene, es la autoridad ambiental de la región. En el caso del escenario y la información climática es el IDA. En la parte de gestión de riesgo serían los de gestión de riesgo. Ya tienen allí su panel y con la comunidad identificar las medidas de adaptación. Entonces, tal vez con ese último mensaje les dejo, es que la región CAR se ve recurrentemente afectada por fases extremas de variabilidad climática y hay que adaptarse a ellas, y también va a ser afectada en el largo plazo por cambio climático, que
que a pesar de que nosotros no vamos a ver esos impactos, los van a ver las futuras generaciones, debemos de prepararnos a ello. Pero mi otro mensaje es que no veamos el cambio climático como el apocalipsis que se aproxima y que nos va a acabar todos. De pronto, las fases extremas de la variabilidad climática son más inmediatas de tratar. Por ejemplo, lo que pasó en el año 2000